La pseudoprensa blanca, el madridismo sociológico y la asquerosa, nauseabunda y ponzoñosa caverna vuelven a manipular, vuelven a mentir y vuelven a dar una nota a medias para tratar, como siempre, de ensuciar el escudo, el nombre y la reputación del Fútbol Club Barcelona y sus jugadores. Aquí está Doctor FC Barcelona. ¿Quieren hablar de dopaje, madridistas? Con mucho gusto. Vamos a hablar de dopaje. ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Querían las tres! ¡Acá están las tres! Culés del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, los invito por favor a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Si les gustan este tipo de videos donde retratamos a estos asquerosos e impresentables de la caverna y del madridismo sociológico, apoyen al canal, de verdad que nos ayudan mucho, pero muchísimo. Pues bueno, estos mis queridos culés, vamos a entrar ya de lleno a la información. Son algunos y solo algunos de los titulares que aparecieron el día de ayer, obviamente en toda la caverna, en todo el aparato propagandístico, en todo el aparato de golpeteo mediático instantáneo del ser supremo de Florentino Pérez y del Real Madrid. Todos y cada uno de estos perros arrodillados a la voluntad del señor que preside al Real Trampas dieron estos titulares donde por pura casualidad y en forma de nado sincronizado decían prácticamente lo mismo. A esto por supuesto se sumaron personajes deleznables como Ramoncito Aitano de Mon y como otros tantos. Se les olvidó poner en los titulares que la sanción que recibirían el señor Robert Lewandowski y Lamine Yamal en el tema de control antidopaje fue porque llegaron entre 2 y 5 minutos tardes al puesto de control de antidoping. Ese pequeño detalle se les ha olvidado a estos desgraciados, a estos ruines personajes, estos inmundos personajes que lo último que deberían de tener en la mano es una pluma y en la boca un micrófono y frente a ellos una cámara, porque son dañinos, porque son tóxicos, porque mienten, porque se venden al mejor postor y ya sabemos cuál es el mejor postor dentro de la realidad del fútbol español. Pero miren, mis queridos culés, si estos personajes quieren hablar de temas de dopaje, si estos personajes quieren manchar el escudo y el legado de jugadores del tamaño de Robert Lewandowski o de la estrella tremenda que ya es Lamine Yamal, yo los invito a que hablemos bien de dopaje, porque lo que todos estos pueriles pseudoperiodistas no dicen, aquí se los vamos a decir nosotros, aquí se los vamos a recordar nosotros. Clarificar totalmente que no ha habido ningún problema en el antidoping de Lamine Yamal o de Robert Lewandowski, simplemente llegaron tarde, de 2 a 5 minutos, repito, y fueron multados con 5,000 euros. Obviamente, estos titulares manipulados y mentirosos hacen que toda la borregada mononeuronal ya empiece a publicar fotos de vendajes y ya empiecen a poner tweets diciendo que fue un tema de dopaje cuando no es verdad, cuando es una mentira total. Pero miren, vamos a refrescarles la memoria a todos estos personajes deleznables acerca de los temas de dopaje, porque yo no recuerdo, mis queridos culés, que se hayan escandalizado como se han escandalizado a día de hoy con el tema de Lamine Yamal y Robert Lewandowski, cuando en el 2017 el señor Sergio Ramos dio positivo en la final de Champions por dexametasona, una sustancia que está prohibida para usarse en esas instancias y que además, si se llegase a usar, tiene que ser certificada y aprobada por ciertos aparatos de medicina a nivel deportivo. Asimismo, el señor Sergio Ramos, en un partido de aquel entonces entre el Real Trampas contra el Málaga, entró a ducharse antes de acudir al test antidopaje, situación que está totalmente prohibida, situación que no se puede permitir, situación que de hacerse se incurre en una irregularidad y en una falta tremenda, porque durante el baño pueden suceder situaciones que generen negativos en el sistema del test antidopaje. Pues bueno, en aquel partido, al finalizar el partido, al señorito Sergio Ramos le tocaba hacer este test antidopaje y por sus purititos huevos sevillanos se metió a bañar, irrumpiendo así
con la legalidad y con las normas que indican los test de antidoping en el fútbol español. Pero aquí se pone todavía más interesante la cosa, porque mire usted esta nota que sacamos de aquel entonces, y es que dicen que José Luis Terreros aceptó la irregularidad de Sergio Ramos. El director de la, y aquí ponen unas siglas, decidió archivar la queja del agente de control por la ducha antes del test antidopaje del Málaga Real Madrid. Pero ¿quién es José Luis Terreros? Ah, por cierto, no olvidar también que en aquel 2017, cuando Sergio Ramos da positivo, también la UEFA decide mágicamente archivar el caso de Sergio Ramos, y nadie sabe, nadie supo, chiflamos, volteamos para otro lado y no pasó absolutamente nada. Sí, la UEFA, esa misma que fue capaz de manipular un video en el penalti de Julián Álvarez contra el Real Trampas, la Champions recién terminada, lo recordarán ustedes, exactamente, esa misma UEFA fue capaz de hacer eso. Bueno, pero ustedes miran, doctor, ¿quién es José Luis Terreros? Que fue el que aceptó las irregularidades de esta prueba de Sergio Ramos y que además decidió archivar la queja de la gente del control antidopaje en aquel Málaga Real Madrid. Pues bueno, resulta que el señor José Luis Terreros es colaborador, o era colaborador en aquel entonces, de la escuela universitaria del Real Madrid, esta escuelita que siempre, bueno, de hecho esta escuelita que le paga también a Javiercito Tebas, porque imparte conferencias para la escuelita del Real Madrid. Pues resulta que el señor José Luis Terreros es el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en la escuelita universitaria del Real Madrid. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, nadie se lo esperaba, nadie nos lo veíamos venir, ¿verdad? Resulta que pues entraba en nómina y que fue el que decidió archivar esta situación en aquel partido del Trampas contra el Málaga. ¿Quieren seguir hablando de dopaje? ¿Desean seguir hablando de dopaje mientras ustedes mienten, mientras ustedes malmeten, mientras ustedes inventan prensa cavernaria de mierda? Porque eso es lo que son. ¿Quieren seguir hablando de estos temas? Recordarán, por ejemplo, cuando la COPE fue multada con 200,000 euros en aquel entonces por acusar de dopaje al Fútbol Club Barcelona, bulo que lo parieron desde las asquerosas y ruines entrañas de OK Diario, del nauseabundo, del tipejo de quinta de Eduardo Inda, uno de los perros fieles y de los más agresivos, junto con el Ferri de Florentino Pérez. Pues esa noticia, de ahí nace, la COPE también la difunde, es demandado por el Fútbol Club Barcelona, tienen que pedir disculpas públicas y tienen que pagar 200,000 euros de multa por esta situación. Y una vez más incurre en la temporada pasada, cuando el Fútbol Club Barcelona los meó absolutamente toda la temporada, los exhibió, les ganó todo a lo que se jugó, 2 finales, 4 partidos, 16 goles en contra, exhibición tras exhibición, a un Real Madrid todopoderoso de Kiki Mbappé, de Bellingham, de Vinicius, balón de playa, de Endrick y el nuevo del Real Madrid, del Arda Güler, el Messi turco, de toda esta gama gigantesca, de este firmamento brutal de estrellas que tiene el Real Trampas. Pues unos cuantos niños de la Masía, dirigidos por un profesor de gimnasia, como decían algunos pseudoperiodistas de la caverna catalana, y unos cuantos abuelos veteranos los exhibieron, los mearon, los denostaron, les pasaron por encima, los desnudaron futbolísticamente, los ridiculizaron con un balón en los pies. Obviamente tenía que salir el bulo de las vendas, el bulo de los vendajes del Fútbol Club Barcelona, que el propio Rafinha utilizó en una celebración para burlarse de todos esos mentirosos, para burlarse de todos esos personajes nauseabundos. Y por si fuera poco, si quieren seguir hablando del tema de dopaje, estos personajes, solamente recordarles por allá del 2010 de un doctor llamado Marcos Mainar, en el que en aquel entonces salía a la luz pública médicos del ciclismo en el fútbol, cuando el Real Madrid mandaba muestras de orina a Marcos Mainar. ¿Quién es Marcos Mainar? Bueno, en el año 2010 comenzó la Operación Galgo, una macroinvestigación contra el dopaje, que entre otros se llevó por delante a Marta Domínguez, en esa época en el programa de la cadena COPE Tiempo de Juego, del 12 de diciembre del 2010, Paco González, otro impresentable, afirmó textualmente: para que no quede ninguna mancha en los ordenadores incautados, ha aparecido que hasta hace 2 años el Madrid le mandaba al doctor Mainar los análisis de orina que se hacían a los jugadores del Madrid, pero solo eso,
Pero solo eso, y resulta que el caso Maynard fue una trama de dopaje que en realidad hizo daño y que manchó al deporte español. Este médico fue implicado en varios escándalos de dopaje en el deporte, en el fútbol español. ¿De verdad quieren seguir hablando de dopaje impresentables? ¿De verdad quieren seguir hablando de dopaje mentirosos, arrastrados, ruines metemierda, aleccionadores y adoctrinadores de borregos mononeuronales? ¿Quieren seguir hablando después de todas estas situaciones? No tienen vergüenza, no tienen jeta, no tienen absolutamente cara para decir nada. La próxima vez tengan un poquito de decoro, tengan un poquito de vergüenza y un poquito, si no es mucho pedir, que lo es, de profesionalidad, y gánense el pan que van y se tragan su familia, sus hijos y sus esposas, diciendo la verdad y no mintiendo, y no malmetiendo, y no manipulando notas, tratando de manchar el legado de un Robert Lewandowski o de un jugador que a día de hoy es referente mundial como Lamine Yamal, o del escudo de un club tan gigantesco con el linaje y la prosapia única como lo es el Fútbol Club Barcelona. Cuando quieran hablar de dopaje, cabrones, volteen a ver a su club, volteen a ver el chiquero que es, volteen a ver toda la bola de suciedad que hay, los casos archivados, los amiguismos, los compadrazgos, las marranadas. Volteen a ver eso, tengan vergüenza, tengan decoro. Es mucho pedir, son golpeteadores profesionales, son basuras, son mentirosos que no les importa en lo absoluto la ética, el rigor periodístico. No, lo único que les importa es tener contento al patrón para que siga soltando billete y para que no se les caiga y no les quiten el hueso del hocico. Eso es lo que son todos estos personajes. Querían hablar de temas de dopaje, ¿no? Pues ahí se los dejo, espero les haya gustado, y si no, vuélvanse a ver el video, mentirosos cabrones. Mis queridos culés, los invito por favor a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos en el siguiente.